Buenas tardes, compañeros y profesor de títulos valores. Mi nombre es Luis Carreño y junto a mis compañeros María Weber, Carlos Ospina, Loli López y Mónica Pacheco, vamos a exponer acerca del cheque. El cheque es uno de los títulos valores más importantes, pues se trata de un documento de naturaleza bancaria firmado por el titular de una cuenta bancaria, es decir, esa persona que emite el cheque, también llamado librador, imperativamente debe tener una cuenta bancaria con ciertos fondos. Esa persona habilita a través del cheque o le da la facultad al que recibe el documento, conocida también como beneficiario, a disponer, cobrar o extraer una cantidad determinada de dinero sobre dicha cuenta ubicada en la entidad bancaria que para el caso de los cheques vamos a llamarlo librado. El cheque entonces es una orden de pago, es como una orden de pago puesta por escrito que permite a la persona que lo recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento. Siendo así, la principal finalidad de los cheques es emitir un pago sin la necesidad de transportar efectivo, utilizándolo como medio de pago, reemplazando el dinero en efectivo, dándole un plus de seguridad al no tener que llevar tu dinero en físico. Recordemos también que el cheque es un título circulante que transmite los derechos inherentes a él, pues como lo hemos visto en clase, el cheque es uno de los títulos valores que le otorga a su poseedor el derecho literal, autónomo y legítimo que dicho documento refleja, por lo que se puede transferir. Lisandro dice que la definición del cheque no está establecida como tal en la norma mercantil, pero lo podemos conceptualizar como aquel título valor contentivo de una orden incondicional de pago de sumas de dinero en donde el librado siempre será una entidad bancaria. Por tanto, previamente debe existir un contrato de cuenta corriente entre el librador y el banco librado. Como les decía en la definición, para que la persona que emita el cheque pueda hacerlo, tenga la potestad para hacerlo, debe previamente tener una cuenta bancaria en su entidad, para que al momento en que el cheque sea cobrado por el beneficiario, tenga los fondos en la cuenta correntista. Según Lisandro, la función económica del cheque es darle al titular de la cuenta bancaria el poder de manejar de manera segura, cómoda y fácil su dinero y usarlo como medio de pago. Hay varios tipos de cheque, pero vamos a hablar de los más importantes. El primero es el cheque al portador, que es el más común de todos, que podrá ser cobrado por la persona que lo lleva al banco. Es decir, el beneficiario del cheque puede ser cualquier sujeto que tenga el título al momento de ejercer el derecho incorporado en él. El banco debe pagarlo a la persona que lo presente a cobro por el simple hecho de la tenencia. En ese sentido, este tipo de cheque, en contraste al del portador, es transferible a un tercero sin necesidad de endosarlo, por lo que este tipo de cheque no es el más seguro, pues en caso de pérdida, cualquier persona puede ir a la entidad y cobrarlo sin ningún problema. Como vemos en la pantalla, este cheque menciona o establece el término al portador en el cheque. No hay una persona determinada, sino que establece ese término de al portador. El cheque a la orden, en contraste, establece el nombre del beneficiario en el mismo cheque al lado de la expresión páguese a la orden, por lo que el banco te pedirá que presentes tu cédula de identificación para hacer efectivo el cobro. Este tipo de cheque, a diferencia del portador, requiere el endoso como procedimiento especial para la transferencia. Y como lo vemos en la imagen, establece ese término a la orden, es decir, que puedo transferirlo a otra persona, puedo transferir ese derecho. El cheque nominativo finalmente es un cheque destinado exclusivamente para la persona que está nombrada en el cheque. No es transferible al tercero como el portador o a la orden. Este solo puede ser cobrado por la persona que figura en el cheque. Vemos en la pantalla, en el ejemplo del cheque, que está subrayada la palabra a la orden o al portador. Es decir, no es un cheque que se cobre por la tenencia o que sea la orden que se pueda transferir por el endoso. Es un cheque netamente dirigido a Francisco y esa es la única persona que puede ir a cobrarlo. Bueno, respecto a las partes que intervienen, encontramos al girador o librador, al girado o librado y al beneficiario o tenedor. Respecto al girador o librador, este es el titular de la cuenta corriente y es el que se encarga de emitir los cheques. Este debe tener autorización por un banco previa a la suscripción del contrato de cuenta corriente bancaria, es decir, quien da la orden de pago mediante la emisión de cheques. Por otro lado, encontramos al girado o librado,
que como lo dijo mi compañero anteriormente, es la institución bancaria encargada de pagar los cheques librados por el girador. El cheque constituye un documento de orden legal que vincula al cliente girador con el banco girado, mediante la suscripción de un contrato de cuenta bancaria. Este contrato lo que hace es que faculta al girador para emitir cheques, emitidos en formularios impresos por el banco y pagados solo si el cliente efectúa los depósitos de dinero necesarios para cubrir el giro de sus cheques. Entonces, el girador y girado exigen entre sí el cumplimiento de lo estipulado en la cuenta corriente bancaria. ¿Cómo así? El uno gira y provisiona fondos para su pago y el otro paga los cheques emitidos con base en los depósitos del girador. Ahora, cuando se trata de pago de cheques a terceros, en este caso la orden de pago configura una especie de mandato, donde el girador es el mandante y el girado el mandatario. Y por último encontramos al beneficiario o tenedor, que este es el tercero que presenta el cheque para su pago al banco del girador. No importa pues si el tenedor es el beneficiario original, lo que importa es que se encuentre presente el título y pues que obtenga el pago. Es por esto que se le denomina el beneficiario, pues porque no puede existir la misma figura expresada entre el girador y el girado. Bueno, ahora hablaremos sobre los elementos esenciales del cheque. Bueno, estos elementos pues son muy importantes a la hora de realizar un cheque porque a la falta de alguno de estos lo que podría ocasionar es la invalidez del cheque. Primero encontramos a la entidad bancaria que es el nombre que realizará el pago, es decir, el nombre de la entidad bancaria que realizará el pago. Después encontramos también el cheque, su fecha de emisión y el cheque también debe tener la palabra cheque escrita en el documento. Después encontramos el nombre del beneficiario, que debemos aclarar que si este no se especifica, el cheque se considera emitido por el portador, como lo había mencionado anteriormente. Después encontramos la suma de dinero a pagar y el tipo de moneda con el que se va a pagar. También encontramos un número de orden impreso en el cuerpo del documento y por último encontramos el nombre y la firma del librador. Nosotros hemos visto a lo largo de nuestra carrera que la prescripción es la pérdida de derecho a través del tiempo, lo que nos conduce a establecer que todo título o valor tiene una prescripción por el no cobro, es decir, porque el acreedor no hace valer o no ejerce su derecho a tiempo. A diferencia de los otros títulos valores, por ejemplo, el pagaré y la letra de cambio, los cheques no son a plazo. Los cheques, por el contrario, son a la vista, son documentos de pronto pago. Esto lo podemos evidenciar en el artículo 718 del Código de Comercio, donde señala un término de 15 y 30 días y 3 y 4 meses, según fuese el caso. Pero en general, un cheque debe ser pagado en el mismo lugar de expedición en el término de 15 días. Es decir, yo debo hacer efectivo el cobro del cheque en un plazo de 15 días para la regla general. Ahora, ¿qué pasa si no me presento en ese término, si no hago efectivo ese derecho en ese plazo? El banco librado debe de igual forma pagar el cheque presentado por fuera de tiempo si tiene los fondos suficientes o hacer el pago de manera parcial, siempre que se presente dentro de los 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque ese es el término en el que prescribe un cheque desde la presentación para su pago. En el artículo 730 del Código Comercio está regulada todo el tema de la prescripción del cheque y contempla dos situaciones. La primera es la del último tenedor en 6 meses, contados desde la presentación, y la del endosante y avalista, que también son 6 meses contadas desde el siguiente día, aquel en que paguen el cheque. ¿Qué quiere decir esto? Una vez presentado el cheque y negado su pago en el banco, por ejemplo, por fondos insuficientes, comienza a partir de la fecha de presentación a contarse 6 meses. Si concluido esos 6 meses y no ejerzo cobro judicial de cheque en forma que la demanda pueda interrumpir la prescripción, perderé mi derecho. Se habrá consolidado entonces la prescripción como fenómeno jurídico que va a impedirme yo poder cobrar ese cheque posterior a esos 6 meses. Ya después que prescriba el cheque, yo no voy a poder cobrarlo. La ley me da 6 meses para que mediante vía judicial yo ejerza el cobro. Si por el contrario hay inactividad de mi parte, la ley me sanciona a través de la prescripción. Igual plazo tiene el demandado si es endosante o es avalista.
Debe igualmente ejercitar el reembolso en 6 meses que se cuenta desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque. De no hacerlo, prescribe su derecho y su acción. Bueno, aceptación del cheque. En cuanto a este carácter, se estipula que el cheque no puede ser aceptado, puesto que cualquier fórmula de aceptación puesta en un cheque se reputará como no escrita. Esta característica es directa consecuencia de su configuración como documento pagadero a la vista. Bien, pero en cuanto a materia tributaria, en el artículo 775, numeral 5 del Estatuto Tributario, limita el uso del efectivo y estipula la bancarización y aplicable. La norma mencionada establece que el cheque debe ser girado al primer beneficiario, esto como medio de pago aceptado para efectos de la procedencia de costos, gastos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. Con respecto a ello, se han suscitado diversas opiniones referente a la forma correcta de cómo diligenciar el cheque, así como las restricciones que debe tener, en la medida que hay opiniones que afirman que basta con que el cheque en su espacio de beneficiario indique el nombre de la persona natural o jurídica a quienes se le estará realizando dicho pago. Sin embargo, hay quienes indican que el cheque debe adicionalmente contar con sellos restrictivos para consignar a la cuenta del primer beneficiario y que no sea ni cobrado por ventanilla ni endosado. Bien, frente a esta discusión, la DIAN reiteró que el giro de cheques al primer beneficiario necesariamente implica la imposición de esta cláusula en el que el cheque mediante el cual se realice el pago para efectos del reconocimiento fiscal como costos pasivos o impuestos descontables. En palabras de la Administración Tributaria, el legislador obvió referirse a ellos cheques girados al portador, ya que como ellos no se cumpliría la finalidad perseguida, la cual es la de controlar las operaciones. El protesto del cheque. ¿Qué es eso de protesto de cheque? El protesto es dejar un testimonio que fue presentado a cobro este cheque, pero este no fue pagado por diversos motivos. Al quedar protestado un cheque por diversas razones, el cheque no puede ser pagado. El protesto en un cheque es un acto solemne cuyo objeto consiste en dejar testimonio de que el documento le fue presentado al banco, pero este no fue pagado. Es un mecanismo mediante el cual formalmente se hace constar la falta de pago del cheque por parte del banco una vez este fue presentado a tiempo por el tenedor. Pero ahora nos preguntamos quién hace este protesto. Precisamente lo hace el banco cuando el tenedor del cheque lo presenta y no puede pagarlo. Generalmente puede ser por falta de fondos o porque es rechazado por la forma o porque se equivocaron, porque el cliente se equivocó en la forma como giró el cheque. También existen protestos notariales, pero sin embargo el banco siempre juega un papel fundamental, el banco librado, quien es el encargado de definir si el cheque pudo o no ser pagado y por cuáles razones fue las que no se pagó. Causales por las cuales se debe protestar un cheque. Las causales de forma, es decir, cuando el cliente comete errores al momento de emitir el cheque, una firma inexacta, una fecha inexistente, o porque exista diferencias entre el monto escrito en cifras y el monto escrito en números, en letras. También una de las causales de protesto de un cheque es por falta de fondos o porque la cuenta esté cerrada. Cuando existen fondos insuficientes en la cuenta que no permitan pagar en su totalidad el cheque, este será protestado. Y porque la cuenta también se pueda encontrar cerrada. Vale aclarar que un banco está en la obligación de pagar un cheque siempre y cuando exista fondos en
la cuenta. De no ser así, el banco está obligado a protestar el cheque. Otra de las causales de protesta del cheque es por orden de no pago de la persona a quien emitió el cheque. El banco debe abstenerse de pagar un cheque cuando así lo avise la persona que emitió el documento. Por diferentes motivos, el banco, digamos que no interviene en cuáles fueron las causales, pero casi siempre se abstiene del hecho de que pueda pagarlo, pues porque pudo ser objeto de un extravío, porque a la persona se le perdió, se lo robaron o por cualquier otra circunstancia, por motivos de hurto. Y el banco, digamos que esta revocación del cheque es una circunstancia constitutiva de delito conforme a la ley y que debe describirse en un giro doloso del cheque, además de responsable del beneficiario. Asimismo, el banco debe no pagar este cheque hasta que la persona que lo emitió reporte la aceptación y la veracidad del mismo y que ya no tiene causales, digamos, de hurto ni perjuicios hacia el mismo. Dentro de las causales de protesto de un cheque está la caducidad, pues la vigencia de este cheque, ya como lo decía el compañero anteriormente, que es el plazo de ser presentado ante el cobro. Si lo presentaron a tiempo, dentro de los términos establecidos. Si una persona presenta un cheque ya fuera de los tiempos, pues el banco debe protestar por caducidad. Bueno, ¿cómo se hace el protesto de un cheque? Bueno, el protesto se hace mediante la impresión de una leyenda en el adverso del cheque, que indique la causa por la cual el cheque no se pagó. El artículo 725 del Código de Comercio señala textualmente la anotación que el librado o la cámara de compensación ponga en el cheque debe haber sido presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente. Surtirá los efectos del protesto. La Superfinanciera en su circular básica jurídica en la parte 2 del capítulo 4 del título 1 establece que se debe estampar un sello que contenga la palabra protesto en el dorso del cheque, es decir, en el adverso. Debe establecer la causa por la cual se colocó este sello, el lugar, la fecha, la firma del girado, unos testigos y el nombre o la razón social del girador y la denominación y el número de cuenta de este. Plazo para protestar el cheque. Los plazos establecidos para protestar el cheque son los mismos plazos establecidos para cobrar el cheque. Se debe hacer dentro de los plazos que fija el artículo 718 del Código de Comercio para presentación y pago del mismo. ¿Qué efectos puede tener protestar un cheque no oportunamente? Si el protesto no se hace dentro de los tiempos, según el artículo 729, entraría en un proceso de caducidad. La importancia que tiene el protestar un cheque como requisito obligatorio para iniciar el cobro jurídico de los casos, los cheques sin fondos, por ejemplo, que por otra razón son imputables al librador o al girado, no se pueden cobrar. Digamos, este plazo para que el cheque pueda ser cobrado y los efectos y la importancia mencionados en el artículo 718 y 719, pues continuaremos estudiándolo más a fondo a continuación. Para hablar de caducidad del cheque, hay que entender que esta es propiamente exclusiva de la acción cambiaria. En el cheque se dan dos tipos de acciones cambiarias, esta es la acción directa y la acción de regreso. La acción directa se ejercita contra el librador y sus avalistas y la de regreso se da en contra de los dedosantes y sus avalistas. Ambas acciones caducan por no haberse presentado o protestado el cheque en la forma y plazos o fechas que se fijan en la ley, salvo que en la directa el librador o sus avalistas prueben que durante el término
de presentación hubo fondos suficientes en poder del librado y que el cheque dejó de pagarse por causa ajena al librador ocurridas después de dicho término. ¿Qué dice el Código de Comercio al respecto? Según el artículo 729, la acción cambiaria contra el librador y sus avalistas de un cheque caduca cuando 1. No fue presentado a tiempo para su cargo, a partir de los términos establecidos en el artículo 718 del Código de Comercio. 2. Se protestó a tiempo, o sea que se dejó testimonio de su cobro y no pagó por parte del banco. 3. Durante todo el plazo, el librador no tuvo fondos suficientes para pagar el cheque. Y 4. El cheque no se pagó por causas imputables al librador, que es quien debe pagar el cheque. Es decir, que si no se pagó el cheque por culpa del librador, aun cuando se presentó a tiempo para tal fin, no se produce la caducidad de la acción cambiaria. Además, si el cheque no es presentado para que sea pagado dentro del término que indica la ley, entonces la acción cambiaria caduca, lo que no impide su pago por parte del banco si es presentado dentro de los 6 meses. Es importante, nos pareció importante mencionar que hay una gran diferenciación entre caducidad y prescripción, y tiene que ver con el hecho de que la caducidad hace referencia a la facultad que se tiene para hacer algo, mientras que la prescripción hace referencia al tiempo que dura dicha facultad para hacer ese algo. Es decir, que cuando no hay caducidad procede la acción cambiaria hasta que prescriba esa facultad. Asimismo, la acción cambiaria contra el librador se da cuando no haya caducado. En dado caso, el beneficiario la puede ejercer dentro del término de prescripción. Para resumir esta idea, hay que tener en cuenta que el beneficio de dicho cheque cuenta con 6 meses para ejercer la acción cambiaria, y pasados esto es cuando entonces se da la prescripción. Gracias por escucharnos, y si tienen alguna duda o sugerencia respecto a la exposición, nos pueden comentar. Muchísimas gracias.